El aire helado recorría cada rincón de la antigua ciudad de San Marino, haciendo crujir las murallas en una noche tan oscura que parecía tragarse toda esperanza. Las calles adoquinadas permanecían vacías y únicamente las antorchas dispersas en algunos muros arrojaban destellos parpadeantes contra la piedra. El silencio inquietante empezaba a romperse por los pasos furtivos de quienes no podían resistir la tentación de visitar la imponente Torre Guaitá, el lugar donde se decía que aparecía la Dama Blanca. Su nombre resonaba con un tono cargado de misterio, un fantasma vestido con ropas antiguas, flotando a lo largo de pasillos que habían presenciado siglos enteros de secretos y tragedias. Nadie recordaba con exactitud cuándo comenzó el rumor de la aparición. Unos hablaban de una antigua noble que sufrió un destino fatal durante las guerras que asolaron la región, otros, de una joven que escapó de un matrimonio forzado y murió de manera trágica antes de poder huir del todo. Sin importar el origen preciso, el terror latía en cada palabra que se susurraba sobre ella. El pálido resplandor que, según contaban, emanaba de su presencia, era suficiente para congelar la sangre de quien tuviera la osadía de contemplarla. Las pocas personas que alegaban haberla visto juraban que un escalofrío inhumano recorría sus cuerpos, dejándolos temblando de miedo. El cielo empezó a nublarse. Las sombras se apoderaron de la Torre Guaitá, esa fortificación que se erigía con orgullo en lo alto, como guardiana silenciosa de historias que nadie deseaba escuchar en voz alta. 4 turistas, ansiosos de vivir emociones fuertes, subieron por la pendiente rocosa en busca de ese encuentro paranormal. Se habían preparado con linternas, cámaras e incluso viejos textos que hablaban de la leyenda. Pretendían documentarlo todo para luego jactarse de haber estado cara a cara con la Dama Blanca. Avanzaban pegados unos a otros, intercambiando bromas nerviosas para disipar la inquietud que los envolvía. El interior de la torre estaba casi a oscuras. Solo tenues luces de emergencia, instaladas por las autoridades para evitar accidentes, languidecían en las esquinas de la fortaleza. Cada paso parecía resonar con una fuerza desmedida, sacudiendo el eco de los pasillos. El frío se hizo más penetrante al pasar por una sala circular donde colgaban emblemas carcomidos por la humedad. Se podían percibir restos de un olor rancio, como si el tiempo se hubiera detenido y conservase en cada piedra el rastro de lágrimas y dolor de épocas lejanas. A medida que avanzaban, los susurros del viento golpeaban las rendijas en los muros, creando extraños gemidos. El ambiente oprimía con fuerza, como si el espíritu de la Dama Blanca los estuviera vigilando desde cada rincón. Uno de los turistas, el que lideraba el grupo, comenzó a sentir un hormigueo helado en la base de la nuca. Sus manos temblaban, y pensó en voz baja que, tal vez, no había sido tan buena idea adentrarse en ese lugar a medianoche. Pero no se atrevió a confesarlo. Si regresaban tan pronto, los demás lo juzgarían como un cobarde y su pequeño orgullo no se lo permitía. Llegaron a la sala del museo interno, donde se exponían armaduras medievales. Las armaduras reflejaban con un brillo mortecino la escasa luz que llegaba, transformándose en vigilantes metálicos que parecían cobrar vida. Cada paso en ese salón retumbaba, y las nerviosas risas del grupo empezaban a diluirse. Escucharon un golpe repentino, como si alguna pieza de metal tosco hubiera caído o sido arrastrada. Se detuvieron de golpe. Se miraron sin saber si susurrar o quedarse en absoluto silencio. El segundo golpe sonó más fuerte. Uno de ellos apuntó su linterna hacia la armadura más cercana, pero no había nada más que el mismo y viejo metal. Sin embargo, un eco persistía, desgarrado, como un lamento lejanísimo que parecía elevarse por las paredes en espiral. El suelo crujía con un ritmo inusual, como si pasos ajenos rebotaran en el piso de piedra. Un haz de luz escapó por una rendija de la ventana y pareció dibujar momentáneamente una silueta. Fue tan rápido que apenas lo notaron, pero lo suficiente para que sintieran ese latigazo de pánico. El que tenía la cámara se apresuró a grabar, apuntando en todas direcciones, mientras los demás redoblaban la cautela. Nadie se atrevía a alzar mucho la voz.
El miedo hacía que los latidos se dispararan y las respiraciones se entrecortaran como si faltara oxígeno. A medida que ascendían por las escaleras angostas hacia la parte superior de la torre, sentían que la atmósfera se volvía más asfixiante. El viento exterior chocaba contra los muros, emitiendo un gemido particular que atravesaba las rendijas. El olor a moho y a humedad impregnaba cada paso. De vez en cuando, uno de ellos giraba bruscamente, convencido de que había visto algo moverse fugazmente en el reflejo de sus linternas. Cuando enfocaban, solo encontraban muros fríos o vestigios de telarañas meciéndose en el viento. Entraron en una habitación alta con ventanucos estrechos que permitían ver parte de la ciudad. Las luces lejanas se veían diminutas y ahora la oscuridad devoraba todo el horizonte. Era el sitio indicado, según los relatos, donde la Dama Blanca se manifestaba con mayor fuerza, flotando despacio alrededor de los ventanales. Se decía que aquí, en algún momento del pasado, ella había aguardado a su esposo, un presunto guerrero que nunca regresó. Su espíritu había quedado atrapado en un ciclo de pena y dolor. El grupo se dispersó en la oscuridad de la sala, intentando cubrir cada esquina para no perder detalle. El más temerario de todos pronto se aventuró a mirar por uno de los huecos y notó algo extraño en el reflejo del cristal que cubría la ventana. Vio una mano pálida tras él, casi traslúcida, que parecía estirarse hacia su hombro. Lanzó un grito sofocado y saltó hacia atrás. Los demás se acercaron corriendo, y, enfocados todos con las linternas, no encontraron señal alguna de nadie más. Sin embargo, un halo de niebla se arremolinó lentamente en el centro de la habitación, como si una figura quisiera materializarse. El terror los paralizó. Pudieron ver, por un instante, la forma borrosa de un rostro que no correspondía a ningún ser vivo. La estancia se llenó de un murmullo confuso y cada uno pensó que los otros estarían escuchando algo distinto, como un sollozo, un susurro lastimero, un grito sofocado. El viento arreció violentamente. La niebla se disolvió y un silencio mortal ocupó su lugar. Durante unos segundos, parecían estar completamente solos y sin peligro alguno. Se convencieron, o trataron de convencerse, de que el impacto visual había sido producto de la conmoción, del cansancio y de la sugestión. Entonces, uno de ellos se fijó en que, donde había estado el remolino de niebla, yacía una rosa marchita en el suelo. No había ninguna explicación lógica. Estaba allí, con pétalos grises y tallo quebradizo, como si la hubieran arrancado de un lugar remoto mucho tiempo atrás. Decidieron no descansar más en aquel aposento, pues los nervios estaban a flor de piel. Avanzaron con paso acelerado hacia la terraza exterior, desde donde se divisaba la noche cerrada sobre toda la ciudad. Estando allí, sintieron un golpe tremendo, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe a sus espaldas. Corrieron a comprobar. La única salida al interior se había bloqueado. Empujaron con todas sus fuerzas, pero era como si un poder invisible hubiera trabado la puerta. Empezaron a gritar, llamando a quien fuera que pudiera escucharlos. Recibieron como única respuesta un silencio sepulcral que los envolvió. El pánico comenzó a atenazar a los cuatro. El viento aulló con más fuerza sobre la terraza y el sonido retumbó en sus oídos como un presagio. De pronto, algo se movió entre las sombras de la muralla, algo blanco y estremecedor que flotaba a merced de la noche. Sus rostros se congelaron al reconocer la figura nebulosa de la Dama Blanca, cuyos ojos apagados parecían atravesarlo sin miramiento. La silueta se desplazaba sin tocar el piso de piedra, y en su semblante se adivinaba un sufrimiento inacabable. Cada paso o cada impulso que daba llenaba el aire de una energía sofocante que acallaba cualquier valor que los muchachos hubieran tenido al inicio de su aventura. Uno de ellos intentó retroceder y casi resbaló con una de las antorchas que se usaban para la iluminación nocturna. La llama bailaba entre la brisa helada y el temor generalizado. Cuando la Dama Blanca estuvo más cerca, se oyó un susurro elaborado en un idioma que ninguno de ellos reconoció, una mezcla de lamento y advertencia que les heló la sangre.
Las linternas parpadearon y las baterías parecieron agotarse de inmediato, dejando a los supervivientes con un manto de negrura que era rota solo por el último vestigio de la antorcha en el suelo. Se oyeron carreras apresuradas, forcejeos, golpes contra la puerta que seguía sin ceder. La pálida figura se movía con lentitud, pero cada vez estaba más próxima. El temblor en las voces era tal que apenas podían articular palabras de auxilio. La llama de la antorcha comenzó a agonizar hasta convertirse en un leve fulgor. La dama blanca se detuvo a pocos pasos, y una bocanada de aire helado azotó con furia la terraza, arrojando la antorcha contra el muro. En ese instante, la luz se extinguió por completo, dejándolos en la peor de las oscuridades. Los gritos se multiplicaron, llenando cada pared. Nadie podía ver nada y solo se percibía como algo se movía entre ellos, rozando hombros, susurrando, dejando un rastro de frío glacial. Un sonido de crujido rompió la desesperada algarabía, uno de ellos pareció desplomarse con un golpe sordo, y el eco del impacto arrancó un alarido desgarrador a los demás. La puerta se abrió de súbito, emitiendo un chirrido áspero. Podían escapar, pero la desesperación los hizo cometer errores fatales. En el afán por huir, tropezaron entre sí. Algunos rodaron escalera abajo, lastimándose con la piedra y resbalando en medio de la penumbra. La dama blanca seguía su lenta persecución, como si la prisa fuera innecesaria para una presencia condenada a vagar eternamente. Jamás se escucharon pasos de ella, su andar era un espeluznante deslizamiento que les punzaba los nervios. Cuando uno de los chicos se giró para mirar atrás, lo único que distinguió fue un rostro distorsionado por la penumbra y un quejido lastimero que le hizo perder la cordura por completo. El descenso por la torre se transformó en una carrera suicida. Los pasillos parecían retorcerse, confundiéndolos y llevándolos a habitaciones sin salida. Vieron armaduras despedazadas, puertas selladas y un laberinto de muros que terminaba siempre en el mismo salón circular. Cada vez que creían avanzar, se encontraban de vuelta en la misma sala. Sus gritos retumbaban contra los muros, y el frío no dejaba de crecer. Abatidos y aterrados, algunos se arrastraban sin poder casi sostenerse en pie. Cada segundo que pasaba, la sensación de ser acechados crecía y el ruido de respiraciones angustiadas se mezclaba con un latido ensordecedor que adornaba las paredes con un pulso macabro. En medio de la confusión, dos del grupo se separaron. Los otros, desesperados, subieron en vez de bajar, intentando encontrar alguna salida alternativa. Se escucharon alaridos distantes que, de pronto, se cortaron en seco. Tal vez eran los compañeros que habían tomado el otro camino. Tal vez ya era demasiado tarde para ellos. Nadie podía comprobarlo. La fortaleza parecía moldear los pasillos a su antojo, guiando a las víctimas hacia su trágico final. El fantasma de la Dama Blanca se manifestaba en cada recoveco, apareciendo brevemente en los reflejos de los muros, o deambulando por las esquinas más oscuras. Cuando uno de los últimos sobrevivientes logró encontrar una puerta exterior que no había visto antes, la empujó con todas sus fuerzas. Sintió el reloj de la torre resonar en algún lugar, marcando una hora que ya no importaba, y salió corriendo al balcón. Allí, respaldado por el abismo nocturno, distintamente percibió cómo la Dama Blanca aparecía tras él. Sintió su aliento helado, si acaso esas almas en pena conservan algo parecido al aliento. Suficiente para dejarlo paralizado. Un estruendo retumbó desde las entrañas de la torre y el viento embravecido se llevó como un eco la última súplica. Nadie más vio a esos turistas o escuchó de sus pasos en la noche. Cuentan algunos guardias que, al amanecer, las puertas aparecieron abiertas, como si nunca hubieran estado cerradas. No había señales de violencia en el interior, pero sí un silencio tan espeso que erizaba la piel. En el pasillo, exactamente donde la rosa marchita había aparecido, yacían 4 linternas rotas, dispersas. Un rastro de pasos polvorientos emprendía un camino sin destino. No hubo ningún rastro de los cuerpos. Ningún grito que delatara su paradero. Solo quedó el rumor de la Dama Blanca,
más vivo que nunca, extendiéndose por las calles del pequeño país, amarrando a la gente a la certeza de que la macabra leyenda seguía presente. Ningún visitante volvió a verlos ni a escuchar su historia de primera mano. El mito se alimentaba del terror que se respiraba cada vez que se hablaba de la Torre Guaitá y su fantasma de ojos vacíos. Así terminó esa noche sin esperanza, dejando tras de sí un vacío que encogía el corazón. Nadie encontró consuelo, porque lo que se originó en las entrañas de aquella fortaleza no ofrecía respuestas, ni aprendizaje ni perdón. Solo un eco interminable de gritos ahogados que se perdían bajo la piedra fría, allí donde los secretos permanecían inquebrantables. Aquella oscura silueta, la Dama Blanca de San Marino, continuó deambulando con su funesto lamento, como si el tiempo fuera su prisión eterna. Nada indicó que esta historia pudiera resolverse, y las puertas de la torre volvieron a abrir para otros visitantes desprevenidos. El miedo se había instalado de forma definitiva en cada bloque de piedra, pero eso, quizás, solo lo descubrirían cuando fuera demasiado tarde. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.